Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, en concreto ya es el número 42, ¿no? El episodio 42. Y bueno, poquito a poco y bueno, vamos avanzando y verdaderamente, pues bueno, debo decir que muchas gracias de antemano por el apoyo, porque realmente se agradece que, bueno, este proyecto, pues bueno, poquito a poco se esté expandiendo a más gente y que más gente disfrute Diario de un Ansioso, o que le parezca interesante o que se pueda, bueno, pueda tener otra vertiente, ¿no? Digamos, en la mente para tener en cuenta o simplemente pues puro entretenimiento, ¿no? El objetivo de Diario Ansioso, ya lo he dicho muchas veces, que es eso en concreto, ¿no? En este en concreto, en este episodio va a ser un poco interesante de tratar porque realmente, digamos, es algo que es, digamos, que es complementario al tratamiento, a la terapia, y que hay cierta controversia, ¿no? En que si se debe utilizar o si no se debe utilizar. Y en esa parte soy bastante, bueno, ya lo sabes, ¿no? En el tema de extremos, soy muy poco de extremos y por lo tanto, pues bueno, no tengo tanta insistencia en el sentido de decir sí o no. No, en ese aspecto yo no soy así y creo que no lo voy a ser. Pero bueno, es hablar un poquito sobre las pastillas. Las pastillas que, bueno, que se te medica, bueno, a medida, bueno, digamos que a partir de un psiquiatra o una psiquiatra, y a partir de ahí, pues bueno, seguir pues, la cantidad, ¿no? Establecida dentro bueno, de las hojas, del papel en sí, ¿no? Yo voy a decir que obviamente soy una persona medicada, soy una persona que es, bueno, que tiene terapia, que bueno, va a terapia y que necesita en parte ese complemento. Yo las pastillas las veo como algo complementario. Yo estoy hablando de la experiencia, ¿vale? Quiero decir, de forma personal. Por lo tanto, no quiero que se me trate como, digamos, como un profesional y que, bueno, todo lo que estoy diciendo es verdad absoluta, ni mucho menos. Estoy hablando bajo la experiencia mía, propia, personal. Y cada uno, pues bueno, le afecta las pastillas de la manera que, digamos, le corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Porque yo, bueno, pues soy una persona diferente a vosotros y me puede afectar las pastillas de una manera diferente a lo que os podría afectar, ¿no? En un principio si optáis por mi camino. Por lo tanto, pues bueno, diría que precaución, porque poquito a poco y lo más seguro que, digamos, deberíais hacer, lo más seguro, lo más conveniente sería el tema de hablarlo con el especialista en sí en general y que digamos, te otorgue una opinión en concreto, una opinión docta, profesional con respecto a tu situación. No estoy aquí ahora haciendo este episodio para, digamos, con, concienciar o inculcar una idea, simplemente es mi experiencia y quizás con esa experiencia y quizás con esa opinión que tengo yo acerca de mis pastillas, digamos, pues bueno, os pueda otorgar una vertiente diferente con respecto a la situación de las pastillas. Yo voy a decir que, bueno, pues yo soy una persona que se medica, pero antes me medicaba mucho más, ¿no? Mucho más, de hecho 2 pastillas al día, sertralina, y bueno, básicamente pues fue eso todos los días, una por la mañana, una por la tarde. Y digamos que las pastillas es algo muy curioso, ¿no? Es algo muy curioso porque forma parte del tratamiento, pero realmente es un complemento, es un aditivo, es algo que afecta mucho de cara a la experiencia con respecto a la ansiedad porque te la mitiga, pero en realidad, esto yo lo digo siempre, en realidad el núcleo, realmente donde reside la ansiedad somos nosotros y somos, creo que, los únicos los que deberíamos tener concienciados el tema bueno, de la ansiedad, que a veces es difícil, a veces necesitamos una ayuda externa y quizás eso, pues bueno, a veces nos otorgan efectos secundarios porque no todo va a ser perfecto y a partir de ahí, pues bueno, se te complica un poquito la cosa, ¿no? El tema de las pastillas, y por eso hay tanta animadversión en cuanto a pastillas, también por el hecho de que hay mucha dependencia y por lo tanto, pues bueno, no tiene que ser nada bueno el hecho de depender de una pastilla y no no, digamos, no de forma individual propia. Y sí que es verdad que es complicado, pues bueno, digamos, de tener en cuenta este debate y, y decir que, bueno, y determinar quién tiene la razón o no. Es muy complicado, para mí es muy complicado y tampoco voy a ahondar mucho en el tema de eso, simplemente voy a hablar, digamos, de cara a mi experiencia en cuanto a las pastillas. Pues bueno, yo he tomado 2 pastillas al día y realmente no notaba, obviamente al principio, no notaba la diferencia, no notaba que la ansiedad se mitigaba, no veía que la ansiedad
digamos, se rebajaba los niveles de ansiedad, no notaba, no, simplemente era básicamente es algo que cambia tan paulatinamente, ¿no? Tan poco a poco, ¿no? De forma progresiva, que al final pues no lo notas, ¿no? No notas ese intervalo de cambios que hay, no lo notas porque es tan mínimo, es casi imperceptible, pero a la hora de dejar las pastillas se nota el cambio, se nota, cuando llevas ya un tiempo rodado, se nota que tienes más ansiedad, estás más agitado. Y sí que es verdad que se nota a la hora de dejar las pastillas. ¿Por qué? Porque el cuerpo crea una dependencia y por lo tanto cuando crea una dependencia a la hora de dejar, ¿no? Ese concepto que siempre has estado dependiendo de él, bueno, a ese tiempo determinado, obviamente a la hora de dejarlo, a la hora de tener, digamos, de presentar esa carencia con respecto a ello, pues se va a notar mucho el cambio, se va a notar mucho que en un principio, digamos, no te afectaba en nada, ni te beneficiaba ni te perjudicaba, pero a la hora de que te lo quitan, digamos que sí, te perjudica bastante. Esto pasa mucho porque, digamos, pues bueno, tenemos como esa costumbre, el cuerpo se adapta al tema de la pastilla y a la hora de quitarla de forma repentina, sobre todo cuando es de forma repentina, pues se nota mucho el cambio. Un ejemplo muy claro, digamos, quitando las pastillas, es cuando, por ejemplo, se te pierde un objeto muy valioso para ti, muy valioso para ti, pero que no le das mucha importancia en un principio, ¿no? Digamos que cuando más valoramos un objeto es cuando lo perdemos. Y eso suele pasar así, y bueno, en el tema de las pastillas yo creo que es bastante flagrante el hecho de que, bastante obvio que, digamos, se tenga en cuenta eso, esa especie de, bueno, de dependencia que tenemos con respecto a las cosas materiales, ¿no? Incluso a las cosas inmateriales, pero bueno, eso ya sería andar en otro episodio. Como iba diciendo, el tema de las pastillas es complicado. El tema de las pastillas es complicado de analizar porque yo no soy ningún profesional y no soy ningún psiquiatra para yo determinar si, digamos, que hay una incidencia bastante notoria para que tengas que estar dependiendo de las pastillas, independientemente de los efectos secundarios que acarrea, ¿no?, el tema de tomar las pastillas. Yo en mi caso debo decir que yo tomaba las 2 pastillas, después al cambio, ya lo dije, ¿no?, ya en Radio Joven Digital dije que yo estaba en un centro, CTI, ahí es donde me mandaba las 2 pastillas al día. Digamos, con el tema de la pandemia fui a la Seguridad Social. Y el tema de la Seguridad Social, pues bueno, digamos que yo, digamos, que quise tener un cambio en el tema de las pastillas, no quería depender tanto de ellas y las dejé a rajatabla, a cero, de forma repentina. De hecho fue la época donde perdí mucho peso. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que dentro de los efectos secundarios, en el tema de la sertralina, no son de los que más, tiene una pequeña incidencia, pero la tiene, que es el tema del peso, ¿no? Al parecer las pastillas, ¿no?, antidepresivas, las que mitigan la ansiedad, ¿no?, las que regulan la ansiedad, digamos que son esas en concreto las que retienen un poquito el tema de la grasa, ¿sabéis? Y cuesta mucho, en algunas pastillas cuesta mucho de bajar de peso y de hecho se sube con bastante notoriedad, ¿no?, con respecto a esa ingesta de pastillas, ¿no? También depende de cada persona, depende también de la cantidad, depende también de la propia pastilla, ¿no? Pero hay pastillas así en concreto, como he dicho, que sí que suben el peso, En mi caso, la sertralina, digamos que sí que incidía un poquito en el peso, pero básicamente tampoco tanto para escandalizarse, ¿no? Así que bueno, en ese caso, independientemente de eso, independientemente de lo pequeño que fuese esa incidencia, dije, voy a cortar desde aquí y voy a empezar de cero y voy a empezar a adelgazar, y me dejé las pastillas. Y debo decir, chicos, que es un camino muy duro, porque cuando el cuerpo se acostumbra a las pastillas, como he dicho en un principio, a la hora de presentar esa carencia con respecto a ella, el cuerpo lo nota y sufres muchísimo, porque digamos que la ansiedad toca otra vez a tu puerta, pero con más fuerza, con mucha más fuerza que antes, porque antes tocaba la puerta pero con miedo, con recelo, digamos, con incertidumbre con respecto, pues bueno, que hay un guarda, que hay un segurata que está ahí, digamos, vigilando la puerta para que nadie entre, y por lo tanto la ansiedad entra un poquito, pero se asoma, no nos atreve a entrar del todo. Pero cuando tú te quitas la pastilla, pues digamos que ese guardia también se va.
y ya la ansiedad entra por la puerta y vamos, como Pedro por su casa, ¿no? Eso es lo que me pasó en aquella época, me pasó y digamos que sentía que la ansiedad, básicamente libre albedrío con respecto a la ansiedad. Tenía libre albedrío y podía hacer cualquier cosa, ¿no? De hecho, bueno, digamos que en esa época sí, lo pasé muy mal, pero bueno, al final, quieras o no, dentro de lo malo, pues bueno, digamos que adelgacé bastante, ¿no? Y mereció la pena porque la verdad es que estaba bastante mal. Con respecto a mí, mereció la pena en mi parte, de forma personal, ojo. No quiero que nadie se extrapole y que se lo, digamos, se lo toma como algo propio, porque no es así. Tened mucho cuidado, chicos. Siempre lo digo, pero tened mucho cuidado con estos temas, porque cada uno es cada uno. Cada uno experimenta digamos que experimenta de la forma que lo experimente cada persona. Digamos que hay una diferencia entre mí, entre yo y, por ejemplo, otra persona que sí estará haciendo lo mismo que yo, pero quizás, digamos que le afecta de otra manera. Por lo tanto, pues bueno, no tomadme como referencia, porque cada uno es cada uno y eso, lo mejor es hablar con un profesional. Pero en tema de experiencia personal propia, debo decir eso, que se nota a la hora del cambio, sobre todo cuando llevas bastante tiempo, un tiempo prolongado con el tema de las pastillas, ¿no? Y a partir de eso de las pastillas, digamos que volví a tomarlas de nuevo, porque digamos que ya bajé de peso y ya quería empezar un poquito de nuevo, porque digamos que de hecho cuando bajé de peso fue en verano, por lo tanto estaba en un tiempo de descanso. Cuando volví, ¿no?, ya a la rutina, digamos que necesitaba esas pastillas porque veía que, vaya, aparte de que yo ya estaba en un ambiente tranquilo, que sería mi casa, imaginaos, ¿no?, ya en la rutina, ¿no? Está en un ambiente diferente a mi casa, que de hecho mi casa es como mi zona de confort, imaginaos, ¿no?, fuera, y por eso recurrí a las pastillas, ¿no?, como, digamos, como último recurso, ¿no? Empecé con una, y ya volví, bueno, con una y tal. Y al final pensé, me puse a reflexionar, porque digamos que ya lo dije, ¿no?, en anteriores episodios, ya lo dije, que el tema de la filosofía estoica me gusta mucho y la tengo como presente, lo tengo como estandarte, ¿no? Y dije, ostras, voy a intentar voy a hacerme valer, y voy a decir, vale, de acuerdo, vamos a mirar, voy a intentar, digamos que seguir adelante, pero sin las pastillas, ¿no? Y sí que cambié repentinamente el tema de las pastillas de nuevo, ¿no? Dejé de tomarlas por un tiempo. Y se notó obviamente, se notó el cambio. Pero bueno, lo supe más o menos mitigar, Y debo decir, chicos, que el tema de las pastillas es un aditivo. Realmente quien cambia es la propia persona. La que hace cambiar una situación de ansiedad, de estrés, es la propia persona, porque la persona es la que gesta la ansiedad, no la propia pastilla. ¿Sabéis? Independientemente de la pastilla, si está o no, no es la que, digamos, genera la ansiedad, simplemente la mitiga. Es como un mecanismo de defensa, ¿sabéis? Y digamos que somos nosotros, nuestros propios verdugos con respecto a ellos. Somos nosotros propios los que generamos la ansiedad, y por lo tanto somos los únicos responsables con respecto a ellos. Y nosotros podemos tener ese ejercicio mental, que cuesta mucho, claro que cuesta, es que cuesta muchísimo, y más en algo mental, porque digamos que a veces es involuntario, ¿no? Cuando se te presentan algunas situaciones es involuntario, ¿no? Pero digamos que si tienes esa fuerza mental, ¿no?, si tienes ese ejercicio mental, si tienes esa prestación suficiente para poder seguir adelante, digamos que se nota y te hace más duro, y te conciencia mucho más con respecto a ti, y te conoces mucho más, porque digamos que si digamos tú puedes, digamos, seguir adelante sin pastillas y un aditivo, y dependes simplemente de ti, es algo muy importante tener en cuenta, y eso te ensalza y digamos que te da ánimos para seguir adelante, y te ves con fuerzas. Debo decir, esto lo pude hacer con mucha terapia, esto lo puedo hacer con mucho tiempo a mis espaldas y mucha conciencia de que cuando me quite las pastillas
me iba a hacer daño. Y me hacía daño. Y me hacía daño. Por lo tanto, cuidado chicos, porque no es tan fácil, para nada es tan fácil. Cuando alguien se acostumbra a algo, cuando alguien depende de algo y esa cosa en concreto desaparece, se nota. Aunque al día a día, cuando está presente, digamos, no le damos tanta importancia, a la hora de irse se nota esa carencia. Por lo tanto, cuidado, precaución en ese aspecto. Dejar las pastillas, pero digamos que dije, de acuerdo, puedo hacer un equilibrio, en el sentido de decir, oye, de acuerdo, vale, quizás el punto no es dejar las pastillas por completo o tomar 2 pastillas al día. Quizás puedo hacer algo intermedio. Puedo tomar media al día. Y digamos que esa media al día, debo decir que, digamos, en las prestaciones que puede dar 2 pastillas, ¿no? El tema que me daban ya en esas prestaciones ya en anteriores años, en 2 pastillas, me la están dando en media, en el sentido de que yo veo la misma sensación que cuando yo tomaba 2 pastillas, con 0,5. Me refiero, yo ahora mismo me tomo media pastilla al día y yo noto las mismas sensaciones que con 2. Sinceramente, de forma muy personal, noto las mismas sensaciones, noto que sí que hay cierta mitigación en cuanto a la ansiedad, noto que cuando me dejo de tomar se nota que tengo ese exacerbado nerviosismo, ¿no? Y por lo tanto se nota. De hecho, digamos que es la misma sensación, como he dicho en un principio, 0,5 con 2 para mí, en mi caso, y por lo tanto, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues es algo positivo el hecho de que dices, ostras, de acuerdo, pues no tengo que recurrir a 2 pastillas al día y si puedo recurrir a 0,5 por la noche, ¿no? Que bueno, dentro de lo que cabe, pues bueno, el caso es tener un equilibrio, ¿no? No dejarlo todo, digamos, a 0 o a 100, porque al final eso para mí me afectó bastante, porque sí, lo puedes llevar, te puedes sobreponer a ello, pero cuesta mucho y no sé si es recomendable, más y una persona que tengo TOC puro, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, fobia de impulsión, ya lo sabes perfectamente. Es complicado y de hecho al final el cuerpo, digamos, no sabe diferenciar, para mí en mi caso, ¿no? El tema de 0,5 y 2, es la misma sensación. Y es muy curioso, y eso, bueno, en cierta parte pues es una noticia positiva, en el sentido de que no tengo que recurrir a 2, no te puedo depender a 2 y sí puedo depender a 0,5, que sí, ya media pastilla es algo que, bueno, que presenta efectos secundarios, eso lo entiendo, y también crea cierta dependencia, ¿no? Porque ya ha habido momentos que no me he tomado la pastilla por X o por Y, y me he notado más nervioso con respecto a mi entorno. Por lo tanto, bueno, es complicado. Pero debo decir, con esta serie, ¿no?, de acontecimientos, debo decir que realmente, esto lo he notado yo y es verdad, realmente el núcleo somos nosotros. Realmente nosotros somos los que generamos ansiedad. Y por lo tanto, si nosotros, digamos, nos cercioramos y tenemos esa inteligencia mental, ese ejercicio mental con respecto a ello, esa fuerza mental, al final la ansiedad se mitiga de forma más acentuada que con las pastillas, porque yo ya he dicho en un principio que las pastillas son un complemento, a una terapia, digamos, que te ayuda, sí, te ayuda entre comillas, digamos, a seguir adelante y poder sobrellevar, ¿no? Tu parecer, tu dolor, ¿no? Te ayuda a sobrellevarlo, pero eso no quiere decir que quizás puedes llevarlo a rajatabla, esta situación de tranquilidad o de mitigación, no la puedas llevar, eso no quiere decir que no la puedas llevar sin pastillas, eso no quiere decirlo, o sea, me refiero, que digamos que puedes, al menos con un ejercicio muy, ¿cómo decirlo?, muy duro, con bastante intensidad, se puede llevar adelante, pero cuesta, y a veces, pues bueno, sin recibir ayuda, cuesta mucho el hecho de gestar un movimiento tan complicado y tan costoso a la hora de dejar unas pastillas, algo que depende mucho del cuerpo, Es
es complicado un poquito de analizar, ya lo he dicho yo en principio, es muy complicado porque al final dices que de verdad me beneficia o no. El remedio es peor que la causa. El remedio es peor que el problema. Eso sería un buen debate, ¿no? El hecho de, bueno, de ingestar fármacos con respecto a la terapia. Hay psicólogos que optan por una medida más natural, ¿no? Y otros que, bueno, dicen que el equilibrio es lo mejor y, bueno, se adopta también la terapia natural y también el tema de las pastillas, ¿no? Eso también depende de cada persona y depende de cómo, digamos, de su grado de ansiedad o digamos, su grado a la hora de percepción con respecto al entorno o de afectación con respecto a su situación. Depende mucho, hay muchas variables en juego y por lo tanto es difícil de determinar qué es qué y qué se debería hacer. Por lo tanto, lo mejor es hablar con un profesional, ¿no? Lo mejor es hablar con un profesional y tener en cuenta ese matiz, que cada uno es cada uno y cada uno le afecta de la manera que le afecta. Por lo tanto, no hay que tampoco interiorizar tanto digamos, las situaciones, las ocurrencias de otras personas que sí, quizás está pasando lo mismo que tú, pero no eres la misma persona que con la que te estás interiorizando. Por lo tanto, yo diría que precaución y poco a poco, con tranquilidad, ¿no? De forma sosegada con respecto a ello, porque es que es algo complicado de analizar, es algo que hay que ir poco a poco y conocer nuestro cuerpo para después, digamos, determinar nuestra acción, nuestra futura acción. Primero conocernos, primero analizarnos, primero decir, oye, probar, ¿no? Decir, oye, pues con 2 pastillas voy a intentar con 1,5. Me da la misma sensación, voy a ser con 1,5. Después, al cabo de un tiempo, vamos a probar con una. Bueno, con una me da la misma sensación, pues seguimos con una. Con una, pasa un tiempo y dices, bueno, voy a mentir con 0,5. Y al final con 0,5 notas la misma sensación que con 2. Pero eso es de forma progresiva y poco a poco. Y hay gente que no le afectaría, hay gente que le afectará. Así que discreción y poco a poco. Poco a poco porque hay que tenerlo muy en cuenta esas variables, ¿no? Muy en cuenta pues esa diferenciación entre personas que sí, pueden pasar lo mismo que tú, pueden padecer lo mismo que tú, pero eso no quiere decir que la percepción sea la misma con respecto a algo en concreto, ¿no? Y bueno, la verdad es que este episodio quizás es de los más cortos que he hecho, pero es bastante intenso, bastante interesante, porque hay que también cerciorar y tener en cuenta que a veces las pastillas, sí, es algo que nos puede ayudar entre comillas, pero es un aditivo y nosotros somos verdaderamente las personas indicadas para ayudarnos. Sí, ya lo dije en un principio, los psicólogos te ayudan a ayudar, pero realmente tú eres la persona que debería, vamos, levantarse y decir, de acuerdo, soy yo el que genera la ansiedad, voy a hacer todo lo posible para mitigarla, voy a hacer todo lo posible para seguir adelante. Creo que es el objetivo es el objetivo principal, ¿sabéis? Porque ya lo he dicho, pero las pastillas es un aditivo, es un complemento. Es un complemento. Y cada uno lo verá las pastillas de forma peyorativa o lo verá como de forma, pues bueno, que te puede ayudar con respecto a la terapia. Yo en mi caso debo decir que, bueno, yo prefiero tomar 0,5 con 2 básicamente por el mero hecho de que, vaya, con 0,5 me da la misma sensación que con 2, ¿no? Yo debo decir que, bueno, cada uno pues que piense de la manera que quiere. Yo soy un mero paciente y tampoco puedo determinar, ¿no? Puedo determinar, digamos, de forma docta, de forma profesional con respecto a las pastillas, cosa que bueno, es obvio que no puedo. Y nada más, espero os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente, que imagino que será algo más social y de hecho tengo una idea bastante buena, digamos, más bien otorgada por otra persona, que quizá la ahondaremos en ese tema en concreto y a ver un poquito cómo va la cosa, a ver un poquito cómo se desenvuelve, ¿no? Yo creo que es bastante interesante y quizás pueda ayudar a otra gente que, oye, pues genial que otra gente o que le interese o que se entretenga. Es el objetivo también del diario ansioso, ya lo he dicho muchas veces. Creo que, digamos que lo tenéis más que en cuenta, ¿no? Nada más, espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.